Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Arroyo López y voy a presentar una presentación relativa a la militarización de la seguridad pública y estándares de derechos humanos. Soy licenciado en informática administrativa y soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Como introducción, podemos decir que desde el 2019 la Guardia Nacional se consolidó como eje de la seguridad pública, aunque la Constitución la concibe como naturaleza civil. En los hechos, su integración, mando operativo y despliegue han sido militarizados. La problemática de la militarización de la seguridad pública en México. En México, la militarización de la seguridad pública constituye una de las problemáticas más relevantes en materia de derechos humanos durante los últimos años, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública corresponde a instituciones civiles, como lo dispone el artículo 21. De igual manera, la creación de la Guardia Nacional en 2019 pretendía consolidar un cuerpo de seguridad de naturaleza civil. Sin embargo, gran parte de sus efectivos provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y de la Marina, y su estructura operativa está fuertemente vinculada al mando militar. Esta situación plantea varios riesgos para los derechos humanos. Por otro lado, la experiencia histórica de México muestra que el despliegue militar en seguridad interna se ha acompañado de abusos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023 invalidó la transferencia administrativa de la Guardia Nacional a la SEDENA, argumentando que vulneraba el principio constitucional de su carácter civil. Sin embargo, en la práctica persiste un esquema híbrido que debilita la consolidación de instituciones civiles y limita la rendición de cuentas en casos de violaciones de derechos humanos. También, la problemática radica en la normalización de la participación militar en seguridad pública, pese a los marcos constitucionales y convenciones que exigen su carácter excepcional y sumado al poder civil. Esto tensiona los principios de legalidad, proporcionalidad y control democrático, al mismo tiempo que incrementa los riesgos de abusos y, y de impunidad en México. Ahora, en lo que refiere al marco normativo está el artículo primero, el artículo 21 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también el artículo quinto transitorio de la Reforma Constitucional de 2019, modificado en 22, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta en el año 2028, lo que institucionaliza la militarización y normaliza lo que debía ser excepcional. También aplica la Ley de la Guardia Nacional del 2019, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual en 2023 la misma Corte declaró inconstitucional la transferencia administrativa de la Guardia Nacional a la SEDENA, afirmando que vulneraba el mandato constitucional de su carácter civil. Este fallo constituye un límite legal interno al avance de la militarización, aunque su cumplimiento práctico sigue siendo cuestionado. En lo que refiere marco normativo y estándares internacionales de los derechos humanos están la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también el caso Radilla Pacheco contra México,
así como también principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Observaciones de algunos organismos internacionales. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU. Ha advertido que la militarización prolongada en México incrementa riesgos de violaciones de derechos humanos y erosiona la consolidación de políticas civiles. Ahora bien, una valoración crítica. La combinación de reformas constitucionales y prácticas administrativas ha generado un desplazamiento del modelo civil al militar en seguridad pública en México. Si bien existe un marco normativo nacional que reconoce la naturaleza civil de la seguridad pública en los hechos, la extensión hasta el 28 de la participación militar contradice la excepcionalidad establecida en la Constitución y en la doctrina interamericana, la de Pacheco. A nivel internacional, tanto IDCP como la CADH obligan a México a garantizar que las fuerzas militares no sustituyan a las instituciones civiles y que cualquier despliegue sea temporal, proporcional y sujeto a control civil. La falta de avances en la consolidación de policías civiles y la permanencia del mando militar sobre la Guardia Nacional suponen una incompatibilidad con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Ahora bien, el diagnóstico sintético, persistencia del modelo militarizado pese al mandato civil de la Guardia Nacional, controversia constitucional y reformas propuestas, riesgo de derechos humanos, HRW y Amnistía señalan uso excesivo de la fuerza, tortura y falta de rendición de cuentas en despliegues militares y policiales. Continuando, impunidad estructural. HRW reporta que 9 de cada 10 homicidios no se castigan, contexto que incentiviza respuestas punitivas sin controles eficaces. Debate público de reformas, la prórroga de 2028 y propuestas para forzar el control militar alimentan el desplazamiento de capacidades civiles. Continuando, con un análisis crítico con conceptos clave, podemos decir que la legalidad y excepcionalidad, también la necesidad y proporcionalidad y control democrático y rendición de cuentas, derechos no derogables y debido proceso. Algunas recomendaciones de política pública accionables, hoja de ruta de desmilitarización, fortalecer controles civiles, jurisdicción civil y archivos, política criminal basada en evidencia, transparencia presupuestaria. Alguna propuesta de solución desde el enfoque de derechos humanos. La militarización de la seguridad pública en México ha sido justificada por la debilidad de las policías civiles y la crisis de violencia. Sin embargo, los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos señalan que las Fuerzas Armadas solo deben de participar de manera extraordinaria, temporal, subordinada y fiscalizada. Con base a ello, la solución requiere un rediseño institucional y político que privilegie el carácter civil de la seguridad con los siguientes puntos, que son fortalecimiento de las policías civiles, transición ordenada y gradual de las Fuerzas Armadas, supervisión civil y control democrático, políticas integrales de prevención, cumplimiento de obligaciones internacionales. Como propuesta de solución, desde el enfoque de derechos humanos, una valoración crítica. La solución requiere desmilitarizar gradualmente la seguridad pública sin generar vicios de poder, lo cual exige una inversión sostenida en policías civiles y mecanismos de prevención.
El enfoque de derechos humanos implica pasar de una política de control de violencia hacia una garantía de seguridad ciudadana basada en legitimidad, confianza social y rendición de cuentas. Como conclusiones y reflexiones finales, el análisis de la administración de la seguridad pública en México revela una tensión estructural entre la necesidad del Estado de responder a la violencia y su obligación de garantizar los derechos humanos. Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas se ha presentado como una medida excepcional frente a la debilidad de las policías civiles, su permanencia prolongada constituye una normalización de uso militar en tareas de seguridad ciudadana, lo que genera riesgos de violencia, violación de derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad y el debido proceso. También desde el marco normativo, tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales en materia de derechos humanos establece que la seguridad debe ser garantizada por instituciones civiles bajo controles democráticos y con apego a principios de legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El artículo 21 de la Corte, la jurisprudencia interamericana ha reiterado que la participación militar solo puede ser extraordinaria, temporal, subordinada y fiscalizada, criterios que actualmente México no cumple de manera plena. La reflexión central es que la militarización no puede constituirse como una política de seguridad permanente, pues erosiona la legitimidad democrática, debilita el fortalecimiento de policías civiles y expone a la población a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Una verdadera política de seguridad con enfoque de derechos humanos debe apostar por la construcción de instituciones civiles sólidas, mecanismos de control efectivos y políticas integrales de prevención social de violencia. También, ya como final en conclusión, el reto para México se limita a reducir los índices de criminalidad, sino a garantizar la seguridad ciudadana respetando los estándares internacionales de derechos humanos. El tránsito hacia un modelo de seguridad civil implica reconocer que la paz duradera no se alcanzará con el uso prolongado de las Fuerzas Armadas, sino mediante instituciones democráticas sólidas, confianza social y un compromiso firme por la dignidad humana. Estas son las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención.